Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman, capítulo 182. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del fic en la descripción. Ryan y los demás miraron a Clark con los ojos llenos de odio. También odiaban a David, que estaba con Clark, su objetivo prioritario para esta misión. Kryptoniano, terrícola, no sea que no sepan quién los ha derrotado hoy. Volando por los aires, la piel de Ryan era de un gris pálido mortal. Los miró como una diosa de la muerte sin alma. Déjame decirte de antemano, somos los asesinos creados por los kryptonianos. Cada uno tomó los embriones de razas poderosas de diferentes universos, llevaron a cabo múltiples modificaciones genéticas, vertiendo ambición y locura, y nos crearon más allá del reconocimiento. Una mueca burlona curvó sus labios. El destino era tan milagroso que coincidieron en que serían ellos quienes acabarían con el último kryptoniano libre. Nuestro propósito al ser creados es completar misiones peligrosas que ni siquiera ustedes, los kryptonianos, pueden lograr. La expresión de Clark se congeló. Pensó que estas personas eran así por naturaleza, pero eran producto de experimentos genéticos. No tengo intención de discutir sobre los pecados de algunos kryptonianos. Guardó silencio, apretó el puño y dijo con voz grave. Pero Brainiac es el loco número 1 del universo. Ha destruido incontables mundos. ¿Seguro que quieres ayudarlo? Al conocer sus orígenes, la expresión de David cambió. No era de extrañar que fueran producto de la biotecnología kryptoniana. Doomsday, quien era cientos de veces más aterrador que estos cuatro, con infinitas habilidades de evolución y regeneración, también era producto de la biotecnología kryptoniana. Una impecable arma biológica definitiva del universo, su único defecto era su incontrolabilidad. Fue el maestro quien nos dio la oportunidad de abrir los ojos y ver este mundo. Parrellus blandió sus tentáculos. Los tentáculos, adornados con aguijones en la cola, parecían extenderse infinitamente mientras atacaban a Clark. Los brazaletes de kriptonita que llevaba irradiaban energía que envolvía a Clark, haciéndole balancearse precariamente en el aire. El maestro nos despertó de nuestro letargo, optimizó nuestros genes y nos hizo más fuertes. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas para pagar su voluntad. Su cuerpo se debilitó, y el físico de acero de Clark se deterioró rápidamente. La afilada aguja venenosa se abalanzó sobre él. Intentó esquivarla desesperadamente, pero era demasiado tarde. La emoción brilló en los ojos de los cuatro, como si ya pudieran ver al kryptoniano en agonía, rogando por misericordia bajo el tormento del veneno. Silbido. En un destello de relámpago, David levantó tranquilamente la palma de su mano, manipulando la gravedad, y atrajo a Clark, quien estaba a punto de ser perforado en el pecho por la aguja venenosa, detrás de él, frustrando sus planes. Ponte detrás de mí, Clark. Voló por los aires, con una peligrosa luz púrpura brillando en sus ojos y relámpagos crepitando a su alrededor. La gravedad de la luna circundante comenzó a agitarse y desestabilizarse. Ya que eres leal a Brainiac con todo tu corazón, no hay nada más que decir. Los cuerpos de los cuatro de repente se sintieron pesados, como si una gran montaña estuviera presionando sus espaldas. Creo que Brainiac debe haberte asignado el trabajo de limpieza. David disparó rayos de energía desde sus ojos, capaces de destruirlo todo y barrer todo. El instinto de peligro de su cuerpo se encendió. Los cuatro se retiraron apresuradamente para esquivarlo. Deberías haberte escondido más profundamente. Tomó una lanza de rayo en su mano y, como un dios que castiga al mundo, la arrojó con frialdad. Auge. El rayo explotó, envolviendo un área amplia y aniquilando todo lo que tocaba. La energía contenida en él es más aterradora que la mía. Casi envuelta por el rayo, sintiendo ese poder aterrador, Flor del Paraíso se retiró rápidamente en el aire, con el rostro lleno de sorpresa. ¿No usó su verdadera fuerza cuando trató con Wolf antes? Ryan frunció el ceño. Blandió su espada ancha, desviando una roca gigante, varias veces más alta que ella, que se dirigía hacia ella como una lanza de relámpagos. La roca se pulverizó y se vaporizó en medio del deslumbrante relámpago. Aunque el aterrador poder que David había mostrado contra Wolf anteriormente era algo inconsistente con la información que Brainiac le había dado a Ryan y a los demás, estaban seguros de que podrían derrotar a David con algunas heridas. Pero ahora empezaban a tener dudas. Los rayos de David, como un castigo divino de un dios, llovían, obligando a los cuatro a esquivarlos constantemente. En cuanto tenga oportunidad, haré que se arrodille ante nosotros. La mirada de Parrellus se tornó feroz.
Su imponente cuerpo, ágil como una serpiente, esquivó y se abalanzó sobre David. Tenía absoluta confianza en su veneno, que podía exterminar la vida de un planeta entero. Vamos juntos. Ryan, normalmente frío y orgulloso, dejó escapar un rugido bajo. Ella y Flor del Paraíso atacaron a David juntas. Cualquiera de los cuatro podía competir con Wolf por un corto tiempo. Con tres de ellos formando equipo, David no sentía mucha presión. La habilidad más aterradora de Wolf era su regeneración con una sola gota de sangre. David no había usado todo su poder antes, porque si encontraba la manera de matar a Wolf, no necesitaría usar todo su poder. Pero los tres que estaban antes que él no tenían las capacidades de autocuración de Wolf. La fuerza de David era aterradora. Con cada golpe, desataba un poder abrumador. Ni siquiera Raven, el más fuerte en combate directo de los tres, pudo resistir su poder. Estallido. Alzando su espada para bloquear el puño de David, el poder surgió como una marea embravecida. Acompañado por un zumbido ensordecedor, Ryan salió volando. La boca del tigre de su mano, que empuñaba la espada, palpitaba de dolor, casi destrozándose. Flor del Paraíso, lanzando ataques de energía desde el aire, no pudo esquivarlos a tiempo y David le agarró un brazo. David lo apretó con fuerza, rompiéndole el brazo como si fuera una ramita seca. Eres el más débil de los tres, y aún así te atreves a acercarte tanto a mí. Un relámpago despiadado brotó de sus ojos, llenando de pavor a Flor del Paraíso. Con un gruñido bajo, desató su energía con urgencia, transformándose en un sol blanco que repelió a David. Tras la intensa luz cegadora, el rostro de Flor del Paraíso mostraba agotamiento. Su piel brillante se había atenuado considerablemente, y se aferraba con dolor a su brazo amputado, retrocediendo como si huyera para salvar su vida. ¡Zas! Un fuerte tentáculo verde lo atacó repentinamente por detrás de la cabeza. David, que acababa de estabilizarse, se giró y, con manos ultra rápidas, lo agarró. El aguijón venenoso de la cola estaba a menos de unos centímetros de su frente. Morir. Con el tentáculo agarrado, Parrellus esbozó una sonrisa siniestra. El aguijón de la cola escupía veneno como los colmillos de una cobra real. Los ojos de David estaban dentro del alcance del veneno. Raven y los otros dos no pudieron evitar sentir un destello de anticipación. El poder de David era aterrador. Ante los ataques de los tres, aún conservaba la energía para evitar que cruzaran cierta línea y capturar al debilitado kryptoniano. Para derrotarlo, tal vez necesitarían el veneno más letal de Parrellus. En el momento crítico, David se hizo a un lado y esquivó. El veneno repugnante, de color negro verdoso, le rozó la cara. Salió disparado como un chorro de agua a alta presión, perforando la pared de una montaña anular a cientos de metros de distancia, dejando un agujero profundo y oscuro. El veneno fluyó hacia abajo, corroyendo a su paso, dejando un rastro de muerte en la dura pared de la montaña. No había vegetación ni vida en la luna, de lo contrario se habría producido una escena de muerte rápida, plantas marchitas y extinción. Demasiado lento. Al fallar su ataque, la mirada de Parrellus cambió. Intentó disparar veneno de nuevo. ¿Crees que puedes usar el mismo movimiento dos veces? La expresión de David era fría. Pronunció suavemente Shazam. Un rayo, imbuido de un aterrador poder divino, atacó. Siguiendo el tentáculo que sostenía, el rayo envolvió a Parrellus. El tentáculo carbonizado desprendía un aroma a carne asada. Recibió una descarga eléctrica grave y cayó inconsciente al suelo, con la conciencia nublada. Pronunciando de nuevo la palabra, recuperando el poder de Shazam, David miró a Parrellus tendido en el suelo a lo lejos, levantando una ceja. El efecto de este golpe le sorprendió. Con la fuerza de esta monstruosa mujer, que supera a la de un kryptoniano normal, no debería haber sido tan afectada por un solo golpe. ¿Menor resistencia mágica que un kryptoniano? Él se rió entre dientes. Parrellus. Los rostros de Cuervo y Flor del Paraíso cambiaron drásticamente y atacaron furiosamente a David nuevamente. Uno poseía una fuerza considerable y era hábil en la defensa, mientras que el otro destacaba en ataques de energía, pero ni siquiera sus mayores virtudes podían igualar a David. ¿Cómo podrían derrotarlo? Durante el intercambio, lucharon mientras se movían, el suelo se agrietó y las montañas anulares se pulverizaron. La desenfrenada energía cósmica y los rayos derritieron la superficie lunar, formando zonas de depresiones llenas de lava. Sin embargo, David se sintió un poco decepcionado al descubrir que solo Parrellus tenía una resistencia mágica extremadamente baja. El rayo de poder divino no tuvo ningún efecto anormal en los otros dos. Por supuesto, esto no afectaría el resultado final. Yo lo detendré, tuve a capturar a ese mocoso kryptoniano.
Impulsada decenas de metros hacia atrás por el aterrador poder, Raven gruñó y su feroz mirada se dirigió a la distancia, pensando en usar a Clark para amenazar a David. Después de ser debilitado por la kriptonita, Clark inmediatamente usó el poder de su anillo linterna para retirarse a una distancia segura, pudiendo observar desde lejos. ¿Puedes detenerlo? Levantando su mano y disparando un rayo de supergravedad que hizo estallar a Flor del Paraíso que intentaba pasar junto a él, David pisoteó el suelo y comenzó a absorber la masa de la luna, su cuerpo creció rápidamente. Después de adquirir la plantilla Hyperion, su físico mejoró aún más y utilizó este movimiento con mayor habilidad. Ryan y Flor del Paraíso, con sus altos cuerpos de más de 2 metros, rápidamente se volvieron minúsculos. David, que ahora medía entre 7 y 8 metros, era como un dios gigante despiadado. Un puñetazo hacia abajo era como el impacto de 1000 montañas. Ryan levantó la espada para bloquearlo, pero se vio obligado a arrodillarse, y cientos de metros de tierra bajo sus pies se agrietaron. Auge. El suelo se derrumbó, con grietas que serpenteaban hacia afuera. Una onda expansiva estalló, barriendo kilómetros de polvo lunar, despejándolo. Resistiendo con dificultad, los ojos de Ryan reflejaban miedo. David se había vuelto aún más fuerte. Ya luchaba por bloquear su mano con las dos. ¿A dónde más crees que vas? La información proporcionada por Brainiac describía la inusual relación entre David y Clark. En ese momento, amenazar a Clark para someter a David y obligarlo a desistir era la única posibilidad de victoria. La Flor del Paraíso intentó una vez más contrariar a David. Clark, a lo lejos, parecía tenso. No sabía si su energía de linterna verde podría ayudarlo a bloquear la radiación y resistir los ataques de este tipo. ¿Cómo pudo David dejar que la Flor del Paraíso se saliera con la suya? Extendió su enorme mano para agarrarla. El poder del anillo linterna también dependía de quien lo usara. Aunque la Flor del Paraíso había perdido un brazo, la fuerza que le quedaba no era algo que Clark pudiera controlar solo con el anillo linterna. El cuerpo de extremidades largas de la Flor del Paraíso ni siquiera era tan grande como la palma de David, y parecía una libélula que intentaba escapar desesperadamente. ¡No! Una succión aterradora surgió de la palma de David, como un agujero negro, atrayendo la Flor del Paraíso y reduciendo drásticamente su velocidad. Al final, no pudo escapar. David lo tomó con su mano y lo apretó con fuerza. Se escuchó un crujido óseo. Los huesos de la Flor del Paraíso parecieron aplastados por una prensa hidráulica, destrozándose por completo. La sangre brotó de sus labios, acompañada de un relámpago cegador, y finalmente dejó de respirar. «Te voy a matar». Al ver morir a su camarada ante sus ojos, Ryan abrió los ojos de par en par, furioso. Estalló con fuerza, apartando el puño que pesaba como una montaña sobre su cabeza. No eres un monstruo de sangre fría e insensible después de todo, pero no deberías servir a Brainiac y causarme problemas. Al presenciar el estallido de poder de Ryan por su camarada, David no mostró compasión. Se elevó rápidamente hacia el cielo, con el puño en picado, golpeando a Ryan con fiereza. Ryan fue lanzado al suelo por una fuerza irresistible, escupiendo sangre por la boca. Antes de que Ryan pudiera levantarse, otro puño gigante descendió del cielo, proyectando una sombra que evocaba desesperación. ¡Bang! 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 Después de varios golpes consecutivos, David levantó la mano y miró las manchas de sangre en su puño. En el fondo del enorme cráter, Ryan yacía sangrando y al borde de la muerte, apenas respirando. Su espada rota yacía a su lado. Se acabó. David devolvió la masa que había llevado a la luna, transformándose de nuevo en su forma original. Agarró al ahora indefenso Ryan y le quitó la vida con un rayo de poder divino. Después, asestó un golpe final a Parrellus en el suelo. ¡Qué vergüenza! Después de matar a los tres, sintió un ligero arrepentimiento. Estas tres armas biológicas, más fuertes que los kryptonianos comunes, podrían proporcionar una cantidad considerable de puntos de emoción, equivalentes a 7 u 8 kryptonianos. Sin embargo, a diferencia de los kryptonianos, ellos no tenían una debilidad que limitara su poder y él no tenía medios para encarcelarlos. Pero no importa, al menos todavía está el lobo. David miró a lo lejos. Después de haber acabado con los 3 destructores de planetas, la batalla entre Wolf y la última persona restante entre los 4, Dimax, finalmente estaba llegando a su fin. Podía prever que Wolf le proporcionaría continuamente puntos de emoción en el futuro, y con emociones muy intensas además. Ryan, Parrellus. Los haré pedazos. Al ver a todos sus camaradas muertos, Dimax, con varias heridas espantosas en el cuerpo, rugió como un león furioso y se abalanzó sobre David.
Pero al instante siguiente, una cadena se enredó en su cuello, arrastrándolo hacia atrás. ¿A dónde vas, pequeño gatito? La ropa de Wolf estaba hecha jirones y su cuerpo cubierto de manchas de sangre, recordando a un hombre primitivo que había luchado contra una bestia feroz en la selva. Sin embargo, sus heridas ya habían sanado. Hizo una mueca de desprecio, apretando más fuerte. Los músculos de su brazo se tensaron y un poder aterrador estalló. «Déjame ir». Los ojos de D-Max estaban rojos como la sangre mientras arañaba hacia atrás con las manos. Sus afiladas garras desgarraron el brazo de Wolf, salpicando sangre, pero fue inútil. Grieta. Unos segundos después, acompañado del crujido de huesos, sus ojos se desorbitaron. El lobo, aparentemente inmune al dolor, le rompió el cuello, y su cabeza se inclinó hacia un lado, convirtiéndolo en un cadáver. Por fin terminé. Estoy exhausto. Empujando el cadáver, Wolf se puso de pie, jadeando pesadamente. La actividad de hoy fue mayor que la de todo el mes pasado combinado. En este rincón olvidado del universo, se había encontrado con enemigos problemáticos no una, sino dos veces. «Oye, ¿puedes borrar esas fotos ahora?» Después de ponerse de pie, Wolf miró a David, con un tono que carecía de confianza. «¿Qué acabo de decir? Solo te encargaste de uno. ¿Es este el mercenario número 1 del universo?» David se burló, cruzándose de brazos. Wolf quedó profundamente impactado por las palabras de David, y su rostro se puso rojo, pero no pudo rebatirlo. Realmente no esperaba que estos tipos fueran tan formidables. Solo uno de ellos le había costado un esfuerzo considerable, mientras que David, tras enfrentarse a 3, no mostraba signos de fatiga. Esto frustró el astuto plan del lobo de obedecerlo, infundirle una falsa sensación de seguridad y luego arrebatarle el anillo de la linterna cuando estuviera cansado y herido. Apretó los dientes con ira. «Maldita sea, ¿cómo puede este niño que brilla de color púrpura ser tan fuerte? ¿Cuándo podré recuperar esas fotos?» Incluso con la foto en la mano de David, no había forma de que Wolf obedeciera voluntariamente. Sin embargo, la fuerza de David realmente lo superó. Wolf planeó atacar repentinamente y arrebatarle el anillo de la linterna cuando David se debilitara. Pero después de terminar la pelea, Wolf examinó a David de arriba a abajo. David no mostraba signos de debilidad, luciendo insondablemente profundo, lo que le hizo apretar los dientes. Por fin se acabó. Clark voló hacia allí, frunciendo profundamente el ceño. Con Kryptonita presente, solo podía mirar desde afuera en este momento. Tras explicarle la situación a la Tierra, David decidió regresar, pues ya no necesitaba refuerzos. Ignoró a Wolf, quien quería que destruyera la foto. Antes de partir, David se preparó para tomar los 4 cadáveres y la nave espacial en la que llegaron. Los cadáveres todavía pueden ser útiles para la investigación biológica como material de almacenamiento. Y desde la nave de Brainiac, podría aprender algunas de las tecnologías que poseía. Aunque estas cosas no fueran de gran valor, David no tenía intención de dejarlas atrás. Dado el estilo del gobierno estadounidense, sin duda enviarían gente a la luna a buscarla. No quería que otros se beneficiaran de su gran batalla. «¿Esta es la nave de Brainiac?» Al ver a David hacer que Clark levantara la nave que llevaban de regreso a la Tierra, Wolf se quedó atónito. La nave con forma de calavera tenía un estilo distintivo en el universo. Como figura aterradora de primer nivel, Brainiac era mucho más famoso que él. ¿Le guardas rencor a Brainiac? ¿Fue él quien ofreció esta recompensa? Al menos no eres completamente estúpido. David se giró y lo miró. La leyenda dice que es un loco que busca la evolución perfecta. A donde quiera que va, destruye el mundo, dejando solo una ciudad para recolectar e investigar. De repente, como si recordara algo, Wolf, que estaba fumando un cigarro, se puso serio. ¿Investigación? Brainiac había ofrecido una recompensa por 2 personas, solicitando específicamente que las encontraran vivas. Probablemente quería investigarlas como un paso más hacia la perfección. Pero Wolf no presumía. Como el último zarniano del universo, su valor para la investigación probablemente tampoco era bajo. Cualquier científico loco estaría deseando verlo, pensando en esos monstruos que acechan cerca. Nadie puede conspirar contra este abuelo lobo y salirse con la suya. Los ojos de Wolf parecían escupir fuego. Silbó, llamó a su motocicleta espacial y se montó. Dejando atrás una amenaza que claramente carecía de confianza, pisó el acelerador a fondo y se alejó hacia el espacio. Linterna púrpura, si filtras la foto del abuelo Rob, no habré terminado contigo. David sonrió con desdén. Parecía que Brainiac estaría ocupado por un tiempo. También debería experimentar la sensación de ser molestado por una cucaracha imposible de matar.
David y Clark no habían invitado a Kara cuando fueron a la sede de la Liga de la Justicia, ya que su triste estado de ánimo anterior se había desencadenado. Vio a Wolf irrumpir repentinamente en la ciudad y pelear con Clark y David en la televisión. Al principio, estaba muy preocupada por su seguridad y quería ayudar, pero luego, al ver a David casi aplastar a Rob, se sintió aliviada. Aunque Jonathan y Marta estaban un poco preocupados, no estaban tan ansiosos como al principio. Aunque Wolf fue muy problemático esta vez, el caos que creó fue mucho menor que el del demonio antiguo. Sin embargo, la destrucción de un bloque de edificios por parte del Trascendente fue la mayor. Por supuesto, después de enterarse de que el Trascendente tenía que hacer eso para eliminar a un enemigo poderoso y salvarlos, entendieron. Básicamente, solo se ha utilizado una parte de ese gran trozo de oro que le entregaste al ayuntamiento la última vez. Aquellos que sufrieron pérdidas en el desastre están recibiendo una compensación mucho más generosa que sus pérdidas. Más tarde, en el segundo piso del almacén, cuando ya anochecía, Clark habló sobre ello, mirando los comentarios en las noticias sobre el evento en internet. Algunas personas incluso se quejan de por qué no destruiste su apartamento mientras estabas en ello. Desde la última vez, había estado siguiendo el flujo de esa riqueza desenterrada. El ayuntamiento no se atrevió a jugar bajo la supervisión de alguien que podía ver el otro lado del océano y oír sonidos a miles de kilómetros de distancia desde su casa. Por lo tanto, esa suma astronómica se había utilizado para el propósito previsto. Sin embargo, lo mejor de todo esta vez es que nuestro apoyo fue muy rápido y casi no hubo bajas. Tras decir esto, su expresión se tornó seria. ¿Nadie escuchó lo que dijo Lobo? La expresión de David era de sorpresa. Basándose en su comprensión del público, su reacción no debería ser tan simple, especialmente porque Wolf esta vez estaba apuntando a él y a Clark. Al principio, algunos nos cuestionaron por atraer peligro, pero después de informarle a Cyborg, este explicó en nombre de la Liga de la Justicia que Brainiac estaba detrás de todo. Esas voces desaparecieron. Clark reflexionó por un momento. Después de todo, nos convertimos en enemigos de Brainiac porque le impedimos destruir la Tierra. David meneó la cabeza y permaneció en silencio. Estaba bien que esas personas pensaran de esa manera. Le ahorraban problemas. En realidad, el deseo de Brainiac de capturarlos a ambos ahora superaba con creces su deseo de destruir la Tierra. ¿No se puede evitar la debilidad de los kryptonianos por la kriptonita? Después de un momento de silencio, Clark preguntó con un dejo de angustia en su voz. Clark había aprendido el origen de los meteoritos de Jor-El hacía mucho tiempo, e incluso los había llamado kriptonita en honor a Krypton. Con poderosos enemigos del universo apareciendo uno tras otro, tener una debilidad tan fatal era demasiado peligroso. Ya no era un estudiante de preparatoria que temía su propia fuerza. La Tierra y su familia necesitaban su protección, y a menudo le preocupaba no ser lo suficientemente fuerte. No solo no era lo suficientemente fuerte, sino que además tenía una debilidad fatal. No siempre puedes estar a mi lado. Esta vez, fue su hermano menor quien lo protegió. Dejando a un lado a Brainiac, todos los habitantes de la Tierra ahora sabían acerca de esta debilidad, lo que provocó que el precio en el mercado negro de los derivados de la kriptonita se disparara. Si bien todavía existían los anillos de linterna verde, la Tierra también tenía muchos individuos con habilidades sobrehumanas. Aún no estás ahí. David dijo con una sonrisa. Entonces, ¿esta debilidad se puede superar? La expresión de Clark se congeló. Él simplemente había expresado su frustración de manera casual, pero no esperaba que su hermano menor realmente supiera una solución. Necesitas pasar mucho tiempo tomando el sol. Aunque la kriptonita era una debilidad para los kryptonianos, no era una debilidad permanente para Superman. Algunas versiones de Superman en el universo habían logrado aumentar su resistencia a la kriptonita tomando el sol constantemente. Esto no era sorprendente. Incluso hubo casos de individuos que, después de sumergirse en el sol durante miles de años, emergieron como dioses capaces de manipular el universo. El sol otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo que tomar el sol? Al escuchar la respuesta de David, Clark sintió una mezcla de sorpresa e impotencia. El sol amarillo era la fuente de poder de los kryptonianos, y tenía muchos efectos milagrosos en su fisiología, pero él ya estaba haciendo todo lo posible por tomar el sol. Podrías intentar volar hacia el sol. Después de reflexionar un momento, David le recordó. Disfrutar del sol en la atmósfera de la Tierra es, naturalmente, incomparable a estar envuelto directamente por la energía solar dentro del sol. Clark poseía un potencial infinito que podía ser descubierto. Si se hacía más fuerte, David también podría preocuparse menos. ¿Puedo?
Los ojos de Clark se iluminaron, pero también mostró cierta vacilación. Si hay algún problema, puedes parar de inmediato, dijo David pensativo. No pases mucho tiempo al sol al principio, y pídele al tío Jor-El que te revise con regularidad. De hecho, proponer esta idea era un tanto arriesgado, porque en algunos universos, Superman absorbió demasiada energía solar en poco tiempo, lo que provocó una sobrecarga celular. Aunque se volvió más del doble de fuerte de lo habitual, las células de todo su cuerpo colapsaron y su vida llegó a su fin rápidamente. Eso fue cuando Superman estaba en su mejor momento. Pero la vida ahora estaba intrínsecamente llena de peligros, así que no había necesidad de ser demasiado cauteloso. Si algo salía mal, simplemente podía detenerse de inmediato. Está bien, lo entiendo. Clark asintió con entusiasmo, indicando que había tomado nota. Y en unos días, incorporaremos nuevos miembros a la liga. Debes estar presente entonces. Se lo recordó de nuevo. Mi memoria no es tan mala. David hizo un gesto con la mano. La reunión fue finalmente interrumpida por Wolf. Tras el incidente, el grupo tuvo una breve discusión en línea y decidió reclutar a los 3 miembros restantes: Firestorm, Elemental y Out-Girl. Los subordinados de Brainiac atacaron nuevamente, lo que llevó a Batman y los demás a darse cuenta de que la liga necesitaba más poder. David no se opuso, aunque sabía que Out-Girl era una espía enviada a la Tierra por Thanagar. Thanagar es rico en NTH metal. El metal NTH era uno de los principales metales místicos del universo DC, con numerosas habilidades. El metal NTH puro no solo podía aumentar la fuerza del usuario y reducir el daño energético, sino que también poseía la capacidad de disipar magia y volar. Incluso podía otorgar la inmortalidad y la posibilidad de resucitar. Estaba muy interesado en el NTH metal. El efecto disipador mágico del NTH metal puro podría incluso poner a los hechiceros más poderosos, como el Doctor Strange, en una situación difícil. Dejando a un lado a NTH metal, Out-Girl era una combatiente. Si quería obtener información sobre las fuerzas de resistencia de la Tierra, tendría que infiltrarse y mantener un perfil bajo. Dados los formidables enemigos que la Liga de la Justicia ya se había ganado, era cuestionable si ella viviría lo suficiente para que Thanagar la recuperara. Además, Out-Girl no es intrínsecamente malvada. De lo contrario, no sería una superheroína conocida. Simplemente fue engañado por los gobernantes de Thanagar y vino a la Tierra para infiltrarse con el objetivo de ayudar a la Tierra. Fusión de plantillas 47%. David echó un vistazo al panel. El inminente incidente de Wolf había conmovido a muchos, acelerando su progreso en la fusión. El próximo período debería ser de considerable crecimiento. Unos días después, llegaba el día en que los nuevos miembros se unirían a la liga. No puedo llegar tarde hoy bajo ningún concepto. Barry Allen conducía a toda velocidad por un remoto camino rural, con el corazón entre nerviosismo y emoción. Necesito causar una buena impresión en los recién llegados. A partir de hoy, también será considerado un veterano de la liga, aunque se haya incorporado hace menos de medio año. Dentro de la liga, las habilidades de Flash eran sin duda de primer nivel. Sin embargo, debido a su personalidad algo tímida y a su relativamente corta trayectoria como superhéroe, no había tenido mucha influencia en los asuntos de la liga. Se sentía como un becario que apenas empezaba, inexplicablemente tímido. Pero con la incorporación de nuevos miembros a la liga, eso ya no sería un problema. Planeaba aprovechar su experiencia para ofrecerles a los recién llegados un buen recorrido por la sede de la liga hoy. Entre los miembros de la liga, él era el más indicado para esta tarea. ¿Por qué de repente siento como si me estuviera graduando de la secundaria? Pensó extrañado. De repente, al pasar a toda velocidad por una zona silvestre, vio una vieja casa abandonada entre la hierba salvaje que le llegaba hasta las rodillas en las afueras. Una intensa y misteriosa luz azul emanaba de las ventanas de la casa, casi envolviendo todo el desierto. Chillido. Al darse cuenta de que algo andaba mal, el velocista rojo frenó bruscamente y miró hacia la fuente. Dentro de la luz azul se podían ver vagamente 2 figuras. Con un solo pensamiento, Barry Allen apartó el césped y se acercó a la ventana para mirar dentro. En la casa destartalada, un hombre de mediana edad y una jovencita estaban jugueteando con una extraña máquina en forma de columna, de unos 2 metros de altura, que emitía una misteriosa luz azul. Al ver que habían logrado su funcionamiento inicial, sus rostros se llenaron de alegría no disimulada. «Padre, lo logramos. Con esto, nuestro pueblo podrá derrocar su tiranía». Después de su euforia inicial, el hombre de mediana edad se calmó y su expresión se tornó triste. «No es tan sencillo. ¿2 extraterrestres?
El corazón de Flash latía con fuerza. Los dos tenían el pelo verde y sus rasgos eran en general similares a los de los humanos, pero con algunas diferencias. Orejas puntiagudas, mejillas hundidas y arcos superciliares prominentes. Claramente no eran humanos. El padre y la hija no tenían buen aspecto. Parecían haber pasado mucho tiempo escondidos y viviendo con miedo, sin mucho descanso. Sin embargo, después de conocer a Trascendente, Wonder Woman y Aquaman, y saber que en la Tierra también había Amazonas y Atlantes, no estaba completamente seguro de sus identidades. En ese momento, los dos parecieron poseer algunas habilidades inusuales. La chica giró repentinamente la cabeza hacia Flash, que vestía su traje rojo al otro lado de la ventana. Como un pájaro asustado, su rostro cambió drásticamente. Se presionó la sien con un dedo, a punto de desatar una descarga eléctrica. Padre, hay alguien afuera. El demonio de la desesperación nos ha enviado a perseguirnos. Espera, Sarana, es humano. Puedo leer sus pensamientos fácilmente. El hombre agarró apresuradamente a su hija, quien impulsivamente estaba a punto de lanzar un ataque mental. ¿Quién eres? Al ver al padre impedir que su hija le hiciera daño, Flash pensó que quizá no fueran malas personas. Dudó un momento y luego apareció en la habitación. ¿Estás en algún tipo de problema? Quizás pueda ayudarte. Padre. Sobresaltada por la repentina aparición de Barry Allen en la habitación, la hija miró con inquietud a su padre, quien le había impedido atacar. Me llamo Jason. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que no soy de tu planeta. El hombre de mediana edad parecía prematuramente envejecido, con el rostro cubierto de arrugas. Parecía que los desastres que habían enfrentado le habían afectado mucho. Por su apariencia, no parecía el padre de la joven y hermosa muchacha que estaba a su lado. Somos de un planeta llamado Carrano, que está muy lejos de aquí. Nuestro planeta tiene un tirano llamado Demonio de la Desesperación. Tomó el poder y nos esclavizó. Suspiró, relatando sus experiencias. Poseedor de poderosas habilidades mentales, Jason podía sentir lo amable que era el joven que tenía delante y que realmente quería ayudarlo, a pesar de que eran extraterrestres. Hace unos días, mi hija y yo escapamos allí en nuestra nave. Yo era científico en Carrano y he estado investigando un dispositivo de interferencia de energía que puede, hasta cierto punto, alterar las armas energéticas. Señaló el dispositivo en la habitación. Barry Allen se dio cuenta de que debía ser esa arma. Una vez que se complete su investigación, el demonio de la desesperación y las armas de energía de su ejército se volverán ineficaces, lo que les dará a nuestros compatriotas esclavizados la oportunidad de resistir. Parece que no tienes muchas esperanzas en esta resistencia. Flash notó que incluso cuando hablaba de ello, su expresión seguía siendo de tristeza. El demonio de la desesperación es demasiado poderoso. Conquistó el planeta entero él solo. Incluso sin su ejército y sus armas de energía, mi gente no tendría muchas posibilidades. Jason meneó la cabeza en señal de derrota. Quizás tenga amigos que puedan ayudarte. Flash pensó en Al Jordan, un miembro del cuerpo de Linternas Verdes que mantenía el orden y la paz cósmica. Si Al Jordan no fuera suficiente, estaba el Green Lantern Corps. ¿Linterna Verde? Jason todavía negó con la cabeza. Pensé en pedirles ayuda, pero el demonio de la desesperación es de nuestra especie. Esto no es una invasión alienígena, así que no está dentro de su jurisdicción. Además, los Green Lantern Corps podrían no poder ayudarnos. ¿Los Green Lantern Corps tampoco pueden ayudar? El corazón de Barry Allen dio un vuelco. Cuán poderoso era este demonio de la desesperación que este hombre frente a él creía que ni siquiera el cuerpo de Linternas Verdes podía lidiar con él. Si el Green Lantern Corps no era rival para él, le hacía pensar en el compañero de equipo más poderoso de la liga, el Trascendente. Me pregunto si el Trascendente podría derrotar a ese tirano alienígena. Pero Flash también se preocupaba. El Trascendente no parecía alguien que se preocupara por asuntos extraterrestres. Incluso si ganara, probablemente no actuaría. Viajar tan lejos, a otro planeta, para castigar a un tirano alienígena parecía improbable. Barry Allen no notó la expresión vacilante de Jason. Jason lo miró. El demonio de la desesperación es ambicioso. Conquistar Carrano probablemente sea solo su primer paso. Con el tiempo, invadirá otros planetas y esclavizará a otras razas. Me pregunto si eso atraería la atención de los Green Lantern Corps. Esta era la única esperanza de Carrano. Sin embargo, no quería expresarle este pensamiento egoísta y ligeramente siniestro a este joven bondadoso que de verdad quería ayudarlos. Quizás podríamos pedirle ayuda a Superman.
Los ojos de Flash se iluminaron, pensando que había encontrado a alguien a quien recurrir. Mientras tanto, sobre la Tierra, sin que nadie lo supiera, una majestuosa nave espacial de color rojo intenso había aparecido silenciosamente en la órbita de la Tierra. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Qué extraño, ¿por qué Flash no ha llegado todavía? En el salón de la Liga de la Justicia, altos pilares sostenían el techo. El salón era espacioso y ordenado, con el suelo impecablemente limpio, lo que transmitía un aire de seriedad. Era el día de la bienvenida a los nuevos miembros, y Aquaman echó una mirada curiosa hacia la entrada. No debería llegar tarde. Flash, normalmente el más rápido entre ellos, llegó tarde en un día tan importante. Tal vez Flash esté retrasado por algo. Como uno de los nuevos miembros que se unió hoy, Firestorm se rascó su cabeza en llamas y ofreció una explicación para Flash. No nos preocupemos por él por ahora. Batman dijo esto en voz baja a los demás antes de dar un paso adelante y dirigirse solemnemente a los 3 recién llegados que habían estado esperando. En nombre de la Liga, le damos la bienvenida. Clark y Diana también sonrieron y extendieron cálidamente sus manos hacia los otros 2. Gracias, no esperábamos poder unirnos a la Liga. Firestorm y Elemengel, entre los 3 nuevos miembros, estrecharon la mano de los superhéroes de fama mundial con una mezcla de nerviosismo y emoción. Todavía somos jóvenes, pero haremos lo mejor que podamos. A David no le interesaban tales formalidades y se hizo a un lado. Sin embargo, tras estrecharles la mano a Batman y Superman por cortesía, los otros 2 se adelantaron con entusiasmo para estrecharle la mano. Soy Ronnie, trascendente. Te admiro desde hace mucho tiempo. Firestorm, vestido con un traje rojo y amarillo con un símbolo parecido a un núcleo en el pecho, hablaba con una voz joven y emocionada, rebosante de energía y entusiasmo juvenil. Su porte era el de un estudiante de primer año de universidad que aún no había entrado en la sociedad. ¿Cómo quedó y vergüenza ajena? Es el superhéroe más poderoso de la Tierra. Por favor, ¿quién podría estar tranquilo viéndolo de cerca? Estrechó la mano con entusiasmo, como un fan que conoce a su ídolo, y luego murmuró una respuesta baja y avergonzada, como si alguien lo estuviera acusando de ser vergonzoso. Había olvidado dónde estaba y, al darse cuenta de su acción descortés, rápidamente lo explicó. Lo siento, probablemente no puedas verlo, pero hay otra persona dentro de mi cabeza, que también es la fuente de mis superpoderes. Está bien, lo sé. David sonrió débilmente. Firestorm estaba compuesto por el estudiante Ronnie Raymond y el profesor universitario Martin Stein. Ambos se fusionaron durante la explosión de un reactor nuclear de la escala de una bomba atómica, adquiriendo inmensas y extraordinarias habilidades. Su físico superaba con creces el de los humanos comunes, permitiéndoles liberar una poderosa energía e incluso descomponer y recombinar átomos, orgánicos e inorgánicos, a voluntad. Ronnie Raymond controla el cuerpo, mientras que Stein existe oculto en su consciencia. Puede ver el rostro de la otra persona aparecer a su lado, comunicarse con ella y guiarla. Debió ser Stein quien habló hace un momento. Al no tener la energía nuclear como factor mutagénico para sus superpoderes, las habilidades de Firestorm fueron increíblemente potentes desde el principio. Con un simple gesto, podía convertir el acero en agua o el grafito en oro. Tenía un potencial inmenso, y si pudiera desarrollar sus habilidades para descomponer y recombinar materia orgánica a voluntad, incluso podría vislumbrar el reino de los dioses. Por supuesto, en los cómics rara vez mostró tal potencial. ¿Me conoces, trascendente? O sea, ¿has visto mi expediente? Al oír esto, Ronnie Raymond se emocionó aún más, lo que provocó que Stein en su mente sacudiera la cabeza avergonzado. Y a mí, me toca. Esto es como un sueño, trascendental. Soy Elemengel. Al ver a Firestorm hablar con entusiasmo con Transcendent mientras le tomaba la mano, Elemengel lo apartó sutilmente. Sin embargo, le pareció poco elegante y pareció avergonzada. Hola. David también le estrechó la mano cortésmente. Su mano se sentía un poco áspera. Firestorm, con fuego saliendo de su cabeza, ya era peculiar, pero la apariencia de Elemengel era aún más extraña. Vestía un traje blanco, tenía el cabello rosa vibrante, encantadores ojos rosados y un rostro hermoso, lo cual habría sido bastante normal. La extrañeza comenzaba debajo de su cabeza. Una mano estaba hecha de tierra marrón, la otra de roca gris, y su torso era una combinación de ambos elementos. De cintura para abajo, una pierna era la de un humano normal, bien formada y esbelta, con la piel rosada, pero la otra pierna era de madera. Adquirí mis habilidades después de un accidente químico.
Elemengel intentó torpemente cubrir su extraño cuerpo, pero no hubo forma de ocultarlo. Al principio, no podía controlar mi cuerpo. Incluso con todo mi esfuerzo, solo conseguía que una pierna y mi cabeza parecieran casi normales. Donde hay uno, habrá dos. A medida que domine mejor mis habilidades, creo que tendré la oportunidad de volver a mi apariencia original. David la consoló con una sonrisa. Al poder transformar libremente su cuerpo en varios elementos como tierra, piedra, agua y fuego, Elemengel ganó poderes formidables pero perdió su apariencia normal, recibiendo el suave consuelo de los hombres que habían salvado al mundo varias veces, y notando que nadie en la liga la miraba de manera extraña, una leve alegría floreció en el corazón de Elemengel. Hola, todos me llaman Authirl. La última recién llegada, chica halcón, era mucho más tranquila que las otras dos. Tenía un par de alas de águila en la espalda y un magnífico casco con alas de águila que dejaba al descubierto la mitad de su rostro. Extendió la mano hacia David. Cabe destacar que Firestorm y Elemengel eran superhéroes poco comunes que no ocultaban sus rostros. Firestorm usaba su apariencia fusionada, mientras que los rasgos físicos distintivos de Elemengel le impedían ocultar su identidad. Batman y Cyborg no investigaron la verdadera identidad del superhéroe mencionado en la solicitud, lo que le dio una oportunidad a Authirl. David sonrió y estrechó la mano, sin mostrar ninguna anormalidad. Recordó que la información presentada por Authirl indicaba que sus superpoderes se despertaron tras nacer, lo que se usó para explicar sus alas de halcón. En realidad, era una Tanagaria nacida con alas. El martillo es muy bonito. Él sonrió, señalando el martillo de metal NTH que llevaba en la mano. A Chica Halcón se le encogió el corazón y le agradeció el cumplido con calma. Gracias. Ella sostenía en su mano una maza dorada y brillante. Agarrando tensamente el mango del martillo, Authirl sintió como si el hombre frente a sus ojos hubiera visto a través de todo, y su tono al mencionar su martillo no fuera solo un simple cumplido. Debe ser una ilusión. El hombre frente a ella era terriblemente poderoso, como un supervolcán frente a ella, capaz de destruirla fácilmente hasta convertirla en cenizas, lo que la hizo sentir inquieta y nerviosa, lo que llevó a esta ilusión. Entonces, Jason escapó aquí. Frente a la portilla transparente, una figura alta y roja, un cuerpo demoníacamente fuerte, como un gobernante de todo, estaba parado con sus manos detrás de su espalda, mirando hacia el planeta de abajo, sus ojos brillaban con intensa ambición. Sí, Su Majestad. Según las señales que rastreamos, escaparon a este planeta débil y atrasado. Ubicación específica. A diferencia de la gente común de Kalanor, el demonio de la desesperación, un mutante genético, tenía 3 ojos en la frente y aletas en la cabeza, con la apariencia de un demonio. Ordenó con frialdad. El operador del acorazado, vestido con un uniforme militar rojo, indicó rápidamente la ubicación aproximada de las señales rastreadas de acuerdo con lo que había dicho su emperador supremo, el único dios de Kalanor. Miró la imagen del planeta, cerró los ojos y sus ilimitados sentidos mentales se extendieron. De pie en el espacio exterior, encontró al científico que había estado instigando a su gente a rebelarse contra él durante casi 3 años, desde que tomó el control de Kalanor. Lo encontré. Interesante, los nativos de este mundo no parecen tan débiles como parecen. Flash, Barry Allen, un accidente experimental en el que fue alcanzado por un rayo y ganó velocidad tan rápida como la luz. Usando su perspectiva mental, el demonio de la desesperación observó al nativo de la Tierra llamado Flash hablando con el padre y la hija rebeldes. Una sonrisa juguetona curvó sus labios, y sin que nadie lo notara, aprendió todos los secretos del ser llamado Flash. Además, la Liga de la Justicia, el trascendente, Superman. Los pensamientos del demonio de la desesperación invadieron las mentes de las personas de los alrededores. Sus brutales pensamientos, como chispas de un relámpago, integraron instantáneamente la información que deseaba. La organización que decía ayudar a ese traidor, la única fuerza en este planeta que merecía su atención. Nadie puede ayudarte, tonto traidor. Abriendo lentamente los ojos, la mirada del demonio de la desesperación era desdeñosa, exudando una crueldad, como la del gato y el ratón. Dio la casualidad de que ya no se conformaba con un solo Kalanor en el mundo que gobernaba. Las rebeliones en el planeta eran escasas. Era hora de dar el siguiente paso. Que este planeta llamado Tierra se convierta en el próximo nuevo mundo bajo mi gobierno. Sus fuertes brazos se juntaron lentamente, como si quisieran agarrar el planeta que tenía delante. Hubo un tiempo en que fue descartado como una anomalía desfavorable al nacer debido a su apariencia única, con un tercer ojo.
Creció entre la discriminación, la opresión y el odio, hasta que su talento despertó, y nadie pudo gritarle ni ahuyentarlo, y ya no le tiraron piedras. El planeta entero se rindió a su poder. El demonio de la desesperación no se conformaba con esto. Había tantos planetas con vida en el universo, y quería conquistarlos todos, hacer que incontables vidas se inclinaran a sus pies, lo alabaran y lo adoraran como a un dios. Primero vayamos a la sede de la Liga de la Justicia. Parece que el nativo llamado Flash está a punto de revelar que traerá al padre y a la hija rebeldes de regreso a la Liga de la Justicia para pedirles ayuda. El demonio de la desesperación se acarició la barbilla. Cuando regresen al cuartel general llenos de anticipación, solo para encontrar a todos sus compañeros de equipo tirados en charcos de sangre, y el poder en el que podían confiar derrotado por mí, ¿qué desesperación sentirán? No podía esperar a ver esa escena. Habiendo crecido en un entorno oscuro y malicioso, el demonio de la desesperación disfrutaba especialmente viendo a otros desesperados. Ese tipo de desesperación, cayendo de la cima de la montaña al fondo del valle, lo emocionaba sobremanera. Un huérfano kryptoniano de buen corazón. ¿Y quién se cree que es capaz de luchar contra mí, el demonio de la desesperación, el trascendente? El demonio de la desesperación se cruzó de brazos, con la mirada fría. Quería ver cuán poderosos eran esos tipos llamados superhéroes. Esperaba que no fueran demasiado aburridos y que pudieran perdurar un buen rato frente a él. Hacía mucho tiempo que no veía un enemigo decente. En el salón de la Liga de la Justicia, las pocas personas charlaban armoniosamente y amistosamente, familiarizándose rápidamente entre sí. ¿Estás diciendo que puedes convertir piedras en oro con solo desearlo? Hal Jordan quedó muy sorprendido por la presentación de Firestorm. ¿En serio? No hay posibilidad de fracaso. Como la alquimia. Sin exagerar, sí. Puedo convertir las cosas en lo que quiera a mi antojo. Firestorm ignoró la voz en su cabeza que le decía que estaba fanfarroneando y lo dijo sin pestañear. En realidad, era Stein el responsable de esta habilidad. Comprendía la estructura atómica de la materia y podía alterarla, lo cual luego le indicó a Firestorm cómo hacer. Y no solía ser tan fácil como parecía. Oh, parece que la Liga de la Justicia tiene otra persona rica. Hal Jordan puso voz burlona y miró a Batman, quien hablaba con Outhir a lo lejos. Siempre le había molestado el papel de Batman como el que toma las decisiones y el cerebro de la Liga. Es solo un humano normal, que confía en su riqueza para tener más poder que yo. ¿Qué tiene Batman además del dinero? Antes, cuando David produjo esa cantidad descomunal de oro y la arrojó a Metrópolis, incluso Batman se quedó atónito. Hal Jordan disfrutó muchísimo ese momento. ¿Qué tenía de especial ser rico? Batman no era el único rico. Ahora, la Liga tenía otro miembro súper rico. Batman no hizo caso a su comentario y el molesto Linterna Verde se quitó un rizo suelto de la frente. Por cierto, Transcendent tiene la misma habilidad que yo. Al mencionar esto, Firestorm miró sutilmente a David, quien estaba sentado en un sofá, charlando con Clark a lo lejos, y preguntó en voz baja y con curiosidad. La última vez, sacó un lingote de oro que conmocionó al mundo entero. Hablando de eso, aunque tenía la capacidad de conjurar oro a voluntad y podía fácilmente convertirse en el hombre más rico del mundo, Stein no lo ayudó. Como profesor universitario, era muy consciente de la influencia corruptora del dinero en las personas. Probablemente no, dijo Hal Jordan, no del todo seguro. ¿Quién sabe? Tiene demasiadas habilidades, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Sin mencionar su cuerpo, que es lo suficientemente fuerte como para luchar contra el océano, absorber energía cinética, manipular la gravedad, generar rayos y su forma gigante. ¿Quién sabe cuándo podría manifestar nuevas habilidades? En realidad, la forma gigante era la capacidad de tomar masa para mejorar su cuerpo, lo que era una forma de manipulación de la gravedad, pero Arthur y los demás no eran conscientes de ello. Algo no va bien. Le escribí a Flash, pero no me ha contestado en mucho tiempo, dijo Clark, rascándose la cabeza confundido, sentado en un sofá de la sala. Todos los superhéroes tenían identidades reales. Todos sabían que Flash tenía un trabajo en el mundo real, algo en el laboratorio forense del departamento de policía. ¿Podría haber surgido algo en el trabajo? Al fin y al cabo, trabajar para el departamento de policía significaba no tener días libres. Con su velocidad, incluso estando ocupado, tendría tiempo de enviar un mensaje, dijo David, frotándose los labios. Sintió que algo no cuadraba. O no vio el mensaje, o algo pasó. En el pasillo, los demás seguían charlando, en un ambiente de perfecta armonía.
De repente, una voz profunda y desconocida resonó desde fuera. ¿La Liga de la Justicia está reclutando nuevos miembros? Ya no creo que sea necesario. Con el sonido sincronizado de botas militares, una figura alta e imponente, feroz como un demonio y capaz de asfixiar a cualquiera, entró, escoltada por un escuadrón de guardias alienígenas con uniformes rojos. Se detuvo lentamente, con los brazos cruzados, observando la sala como un monarca inspeccionando su territorio. Después de todo, después de hoy, la Liga de la Justicia dejará de existir. La repentina aparición del monstruo sobresaltó a todos. ¿Qué dijiste, monstruo? El rostro de Al Jordan se sonrojó de ira al dar un paso al frente. ¿Cómo se atrevía este monstruo, surgido de la nada, a afirmar con arrogancia que destruiría a la Liga de la Justicia? ¿Quién eres? La mirada de Batman era fría, su rostro lleno de vigilancia. Al observar la apariencia del demonio de la desesperación, ¿podría ser otro demonio antiguo que escapó de su sello? Enarcando una ceja, David se levantó con Clark para encarar al recién llegado. David sintió que la persona que tenía delante le resultaba familiar. Recorrió con la mirada la piel demoníaca de un rojo intenso, el tercer ojo y las aletas de la cabeza, y reconoció a aquel tipo. ¿Eres trascendente? El demonio de la desesperación miró a David, quien más le llamaba la atención. Sus miradas se cruzaron, y él exudaba un aura poderosa, hablando con un tono fingidamente tranquilo, como si anunciara un hecho inminente. Te traeré la desesperación y acabaré con la Liga de la Justicia. Como única deidad, gobernaré este planeta.